Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos con la última parte de vectores, en la cual vamos a ver el producto vectorial y unas cuantas propiedades que se ven al mezclar el producto vectorial con todo lo que venimos viendo anteriormente. Así que sin más, comenzamos. El producto vectorial entre dos vectores es una operación que permite calcular un vector perpendicular a otros dos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, antes del ejemplo, ¿cómo lo vamos a denotar? Lo denotamos de esta manera. El vector u, este piquito para arriba, el de la ilógica, por decirlo así, con el vector b. Eso se lee u producto vectorial b. El resultado del producto vectorial recordamos que es un vector. Si alguno de los dos vectores es nulo, el producto vectorial me da como resultado un vector nulo. Y si los dos vectores son distintos de 0, se va a resolver el producto vectorial de la siguiente manera, o se va a interpretar al producto vectorial de la siguiente manera. Primero, que la dirección del vector que yo voy a obtener, recordad que esto es un vector, va a ser perpendicular a la vez a los dos vectores u y b, o sea que el vector u producto vectorial b, llamémoslo w, va a ser perpendicular a tanto a u como a b. El sentido va a estar dado por la regla de la mano derecha, que ahora la voy a aclarar en un ratitito. Y el módulo de este vector nuevo, bien, del vector u producto vectorial b, va a ser el módulo de u por el módulo de b por el seno del ángulo que forman u y b. Si vamos al gráfico, bien, acá hago un plano, ¿sí? Y en ese plano dibujo los dos vectores, u y b, ¿sí? O sea, u y b están en este mismo plano medio anaranjadito blanco que hice acá abajo. Si yo hago el producto vectorial, ¿sí? Voy a tener que va a ser una perpendicular, bien, que puede ir hacia arriba, ¿sí? En este caso va hacia arriba por la regla de la mano derecha, que ahora la voy a explicar, o va a ir hacia abajo, ¿sí? Si yo hiciera b por u, que es lo mismo que el opuesto de u por b. Recordad entonces el producto vectorial es justamente un vector perpendicular a los otros dos vectores, donde su módulo va a medir esto de acá y que vamos a saber si va para arriba o para abajo dependiendo de la regla de la mano derecha, que es la siguiente.
¿Cuáles son algunas consecuencias inmediatas de la definición de producto vectorial? La primera es la siguiente, que sean U y B dos vectores no nulos, siempre vectores no nulos, entonces U producto vectorial B es igual a el vector 0 si y solo si esos vectores son paralelos entre sí. Vamos a demostrarlo, no es nada difícil hacerlo, de la siguiente manera. Nosotros vamos a partir de acá y vamos a llegar con todo igualdades hasta acá, o con un sí y solo sí todo hasta acá, o sea que no voy a hacer para un lado y para el otro los dos sentidos porque puedo ir y volver tranquilamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a partir de que el producto escalar entre U y B es el vector nulo. ¿Qué voy a hacer? Eso va a ocurrir si y solo si, bien, por definición que ya hemos hecho anteriormente, el módulo de este vector, de este producto vectorial es igual a 0. Recordad que esta es una regla que ya hemos visto bastantes veces en videos anteriores. ¿Qué va a pasar ahora? El producto este es 0, esto de acá yo lo voy a definir como el módulo, recordad que ya vimos el módulo en la diapositiva anterior, es el módulo de U por el módulo de B por el seno de estos dos. ¿Qué va a pasar acá? U y B son no nulos los dos, los dice acá, o sea que el módulo de estos no es 0. Por lo tanto, si esta multiplicación me da 0, va a ser sí y solo si el seno es igual a 0. Y nosotros sabemos que el seno de un ángulo es igual a 0 solamente cuando el ángulo es de 0 o de 180 grados. O de 0 y de pi. Recordad que pi en radianes es 180 grados. ¿Qué va a pasar? Si dos vectores forman un ángulo de 0 grados o un ángulo de 180 grados, esos dos vectores son paralelos. Y acá entonces pude demostrar lo que nosotros queríamos. Una cosita más a partir de esta, si daba 0 es porque eran paralelos de igual sentido, daba 180 es porque eran paralelos y distinto sentido. No importa tanto eso, pero para remarcarlo porque es algo que puede ser importante luego en la práctica. Bien, esta ya quedó demostrada, vamos a la próxima. La segunda me dice que el versor I, producto vectorial, el versor I es lo mismo que con el J, lo mismo que con el K, me da todo 0. Si yo hago un versor por sí mismo, consigo 0. ¿Cómo demuestro eso? Vamos a usar la definición del módulo. Bien, el módulo del versor del vector que es producto vectorial de I por I es el módulo de I por el módulo de I por el seno de 0. Esto me da 1, esto me da 1 y esto me da 0 porque el seno de 0 es 0. Por lo tanto, todo esto es 0. Y si el módulo de un vector, recordad que el producto vectorial me da como resultado un vector, el módulo de un vector es 0, es porque ese vector es el vector nulo. Eso recordad, lo usamos acá arriba, es una demostración que ya hicimos un par de videos atrás. Y ahí demostré eso para I. Para J, para K se demuestra igual, te dejo para que lo hagas vos si querés, pero yo voy a pasar a la próxima, que es la más jugosa y la más difícil de visualizar. Esto es mucho regla de la mano derecha para estos.
Esta de acá me dice que el versor I, producto vectorial del versor J, me da el versor K. El I con el K me da el menos J, J con I me da menos K, y así vamos viendo los demás. Voy a hacer la demostración de uno solo, luego todas las otras se hacen muy, pero muy parecidas. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a interpretar el módulo. El módulo de I producto vectorial J va a ser el módulo de I por el módulo de J por el seno de 90 o de pi sobre 2. ¿Por qué por el seno de 90? Porque, por definición, los versores fundamentales, ¿sí? Recordad que I, J y K eran los versores fundamentales, son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, forman un ángulo de 90, el seno de 90 me da 1, el módulo de ambos versores me da 1, por definición de versor. Por lo tanto, todo eso es 1. Ya sé que el módulo del producto vectorial entre I y J es 1. Que, bueno, tiene sentido con esto porque el módulo de esto tiene que ser 1. Por otro lado, I y J es perpendicular al plano, ¿sí? Eso lo sabemos por justamente la definición de producto vectorial. El producto vectorial me da una dirección que es perpendicular a la de los otros dos, la de los I y J, o sea, el plano determinado por los vectores I y J. O sea que es perpendicular al piso, o sea, está haciendo, la altura puede ser para arriba, puede ser para abajo, pero también con eso ya sabemos que tiene la misma dirección, tiene el módulo 1, y ahora tenemos que, por la regla de la mano derecha, bien, que te invito a que trates de hacerla vos, el índice apuntando al eje Y, al vector Y, el mayor apuntando a J, y levanta o baja el pulgar, dependiendo de cómo te quede. En este caso te va a quedar para que levantes el pulgar, para que veas que va a tener sentido positivo o sentido hacia arriba, o el mismo sentido que el versor K, a fin de cuentas. Entonces, fíjense, tiene módulo 1, tiene dirección igual a K y tiene el mismo sentido que K, por lo tanto, esto es K. De la misma manera se pueden hacer las otras 1, 2, 3, 4, 5 demostraciones. No la voy a hacer porque voy a hacer 5 veces lo mismo. Bien, podés hacerla para practicar hacia cualquiera, sobre todo date cuenta de la regla de la mano derecha para ver cuándo van hacia abajo o hacia la izquierda. Recordá que la mano derecha la regla esta no es que va para arriba o para abajo. El vector puede ser, por ejemplo, estar en la pared, por decirlo así, y a partir de hacer la regla de la mano derecha lo tira perpendicular, lo tiraría hacia vos si la pared está enfrente tuyo. No sé si te mezclé un poquito con eso, pero no es algo complicado de pensarlo. Vamos a lo próximo. Me falta escribir la conclusión. Por lo tanto, I versus producto vectorial J es igual a K. Ahora sí, vamos a lo próximo. Propiedades. La primera propiedad que vamos a ver es la propiedad antisimétrica, que me dice que el producto vectorial entre U y B es lo mismo que el opuesto del producto vectorial entre B y U, ¿sí? Recordad que por regla de la mano derecha, UV me va a apuntar para un lado, BU me va a apuntar para el otro. Si le pongo un menos adelante a BU, me va a apuntar para el mismo lado que U, va a ser el opuesto, ¿sí? ¿Cómo vamos a demostrar esto? De la siguiente manera. Primero vamos a partir de la opción en la que ambos son no nulos, bien, o sea que tanto U como B no son nulos. Y vamos a ver primero qué pasa con el módulo. Con el módulo, bien, el módulo del producto vectorial entre U y B es igual al módulo de U por el módulo de B por el seno del ángulo que forman. Eso lo sabemos por definición de producto vectorial. Esto, usando propiedad conmutativa y definición de ángulo entre vectores, yo puedo hacerlo de esta manera. U, el módulo de U por el módulo de B, lo escribo como el módulo de B por el módulo de U. Propiedad conmutativa de la multiplicación sería ahí. Y acá el seno del ángulo UV es lo mismo que el seno del ángulo BU. ¿Por qué? Porque el ángulo entre vectores se define siempre como de esta manera. Era lo mismo, se definía siempre, recordar la apertura de adentro, la cavidad, no se me acuerdo si era cóncava o convexa, bueno, lo de adentro, por decirlo medio así nomás. Y de acá entonces, fíjense que esto no es nada más ni nada menos ni nada más que la definición de B producto vectorial U. Y ahí ya vemos que T es el mismo módulo, o sea, el módulo de V es el mismo que el módulo de BU. Vamos a la definición en dirección. Por definición, la dirección es igual tanto para U y B como para B y U en producto vectorial. ¿Por qué? Porque va a ser la dirección perpendicular. La perpendicular a U y B es la misma perpendicular a B y U. Y acá es donde está el asunto de los sentidos. Lo que va a ser distinto acá por la regla de la mano derecha, los sentidos van a ser opuestos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo dos vectores, bien, esto recordad que es un vector,
y esto de acá sin el menos, bien, con el menos también, pero sin el menos, que es lo que estoy haciendo, también es un vector. De esos dos vectores, bien, yo voy a tener que tienen igual módulo, igual dirección, pero distintos sentidos. Si yo tengo eso, lo que estoy diciendo es que tengo dos vectores opuestos. Y si dos vectores son opuestos entre sí, yo los puedo escribir como uno con el menos adelante del otro, que ahora lo vamos a hacer. Y luego, si son no nulos, bien, vamos a tener que... si alguno de los dos son nulos para la segunda parte, la primera parte que hicimos era cuando eran los dos no nulos, cuando sean los dos nulos o alguno de los dos nulos, bien, tanto u producto vectorial b como menos b producto vectorial u me va a dar 0, ¿sí? Si alguno de los dos es 0, por definición del producto vectorial, todo es 0, o sea que todo esto es 0 o menos 0, que es lo mismo que 0 a fin de cuentas. Y por lo tanto, tanto por 1 como por 2, ¿sí? Yo voy a decir que u producto vectorial b es igual a menos b producto vectorial u. Y ahí queda demostrado. La siguiente propiedad que vamos a ver es la asociativa mixta con un escalar. Esta es muy, pero muy parecida a la que vimos con el producto escalar. Esta me dice lo siguiente: alfa por el producto vectorial entre u y b es igual a alfa por u producto vectorial b, que es igual a u producto vectorial alfa por b. ¿Sí? Te sugiero que pares el video acá, vuelvas a ver cuando hicimos la de la asociativa mixta para el producto escalar y veas, trates de hacerla vos a la demostración, porque es muy parecida, ¿sí? Son primitas hermanas, podríamos decirle, y luego verifiques conmigo que te haya quedado medio parecido, por lo menos. Bueno, vamos a continuar acá. Vamos a hacer tres casos, los tres casos de alfa, bien, alfa nulo, o sea, alfa igual a 0, alfa positivo y alfa negativo. Empezamos con alfa igual a 0 y vamos a verificar que se cumple esta propiedad. Vamos a comprobar, a demostrar más que verificar. Entonces vamos a hacer, si alfa vale 0, me va a quedar en este primer paso 0 por el producto vectorial entre u y b. Como el producto vectorial entre u y b es un vector, recordad que el producto vectorial entre dos vectores, el producto vectorial es entre dos vectores, eso, el producto vectorial me da como resultado un vector. Entonces me queda 0 por un vector y 0 por cualquier vector me da como resultado el vector nulo. De la misma manera o de manera muy parecida, si hacemos 0 por el u, me queda el vector nulo en este caso y me queda el vector nulo por el vector b, producto vectorial. En ese caso me da como resultado el vector nulo por definición de producto vectorial. Recuerda que habíamos dicho que si alguno de los dos era nulo, el producto vectorial me daba el vector nulo. Y para 0 por b ocurre lo mismo, es muy parecido, así que lo dejamos así como el producto vectorial entre un vector y el vector nulo me da como resultado el vector nulo. Por lo tanto, fíjense que en ambos tres casos, en los tres casos tenemos que me dio el vector nulo, por lo tanto para 0 queda demostrada esta propiedad. Vamos a ver ahora para alfa mayor que 0. Si yo multiplico por alfa mayor que 0, vamos a ver primero qué pasa con los módulos, luego con las direcciones y luego con los sentidos, o sentido después dirección, bueno, no importa. Vemos ahora el módulo, y el módulo acá de alfa u, el producto vectorial b, ¿sí? Vamos a empezar por este y vamos a tratar de llegar a este. Lo vamos a usar por definición como el módulo de alfa u, producto por el módulo de b, por el seno del ángulo que forman alfa u con b. Eso lo sabemos por definición de producto vectorial o del módulo del producto vectorial. Si vamos a pensar, antes de seguir acá, para sacarme encima este alfa de la u, tenemos el vector u, el vector b, tenemos alfa u, que va a ser una extensión de u, va a tener el mismo sentido porque alfa es mayor que 0, alfa es positivo, va a ser una extensión o puede quedar más cortito dependiendo de lo que valga alfa, pero lo que me importa es que va a tener el mismo sentido. Y lo que más me importa es que el ángulo que formen, que lo vamos a llamar beta, porque el alfa lo tengo ocupado acá, así que el ángulo que forman va a ser el mismo. Por lo tanto, el seno del ángulo que forman alfa u y b va a ser lo mismo que el seno del ángulo que forman u y b. ¿Por qué? Porque esos ángulos son el mismo. Eso lo vamos a usar como propiedad 1 y la vamos a usar acá junto con la propiedad del producto de valores absolutos para dejar escrito, en vez de esto, módulo de alfa por módulo de u por módulo de b, y en vez del seno de este ángulo, el seno del ángulo formado con u y b. ¿Qué voy a hacer acá? A estos tres de acá, bien, lo puedo definir como el módulo del producto vectorial entre u y b.
y me queda módulo de alfa por este módulo y por propiedades del valor absoluto, ¿sí? Lo podría haber puesto acá, como acá podría haber puesto definición de módulo. Bien, agregalo vos si querés. Me va a quedar que esto lo puedo juntar y me va a quedar el módulo de alfa por v, que esto es el módulo de esto. Por lo tanto, en módulo hasta ahora vienen siendo iguales. Vamos a ver, para el alfa b va a ocurrir lo mismo, ¿sí? La demostración la paso rapidito porque es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es, si haces un diagramita para visualizarlo, esto en vez de estar acá va a estar acá y va a ser alfa por b, ¿sí? Pero va a tener el mismo sentido y todo, o sea, el ángulo va a ser lo mismo, todo esto me da lo mismo. En ambos casos, como alfa es mayor que 0, ¿sí? El sentido no cambia para ninguno, ¿sí? En el sentido, quiero hablar en el sentido de el vector u, el producto vectorial b, en este o en este. ¿Por qué? Porque no cambian estos dos de lugar, no cambian de sentido, entonces la regla de la mano derecha funciona igual para las tres distintas multiplicaciones que yo puedo hacer, tanto esta, como esta, como esta, como estos dos que son los de base, por decirlo así, son los mismos, están en la misma posición, ¿sí? Por más que este sea más largo o más corto, por más que este sea más largo o más corto, la posición de los dedos para la regla de la mano derecha no cambia, por lo tanto van a tener el mismo sentido. Y la dirección va a ser la misma por definición, porque por definición recordad que tanto este, que son productos vectoriales de estos de acá, que no se movieron de plano, siguen estando en el mismo plano, van a tener dirección perpendicular a esos vectores. Por lo tanto, todos van a tener la misma dirección por definición de producto vectorial. Entonces vemos que las tres condiciones del producto vectorial se cumplen exactamente igual para los tres. Entonces el producto vectorial, estos tres, me da exactamente lo mismo, estos tres productos vectoriales. Por lo tanto, esta propiedad ya vemos que se verifica para el 0 y para los números mayores que 0. O sea, para alfa mayor o igual que 0 ya la tenemos verificada. Vamos a hacerla también para alfa menor que 0, o sea, para los números negativos. Vamos a hacer el mismo razonamiento del principio y vamos a tratar de ver qué pasa con este ángulo. La diferenciación en esto lo tenemos que hacer en el mayor y el menor porque hay que ver o hay que justificar qué pasa con el ángulo. Si nosotros trazamos los vectores u y b, si vamos a hacer alfa por u, me va a quedar con dirección opuesta a u, ¿sí? Porque alfa es negativo ahora, entonces en vez de apuntar para acá, va a apuntar para acá. Pero lo que vamos a analizar es los ángulos. Ahí tenemos el ángulo beta y tenemos el ángulo 180 grados menos beta, vendría a ser este, ¿sí? O sea, el ángulo suplementario. Pero hay una propiedad que me dice que el seno de dos ángulos suplementarios es lo mismo. O sea que escribir esto es lo mismo que escribir esto. Y ahora estamos en la misma página que en el anterior. O sea que este de acá o el resto de esto se va a hacer exactamente igual a este de acá porque el seno no cambia, no es como que me cambia de signo como me pasaba en la anterior, en la del producto, en la mixta del producto escalar, la que hicimos un par de videos atrás, la que te recomendé ver al principio. Entonces, por esa propiedad, vamos a decir que me da todo lo mismo va a pasar con la otra multiplicación, o sea que el módulo es lo mismo para las tres. Ya demostramos que el módulo es lo mismo para las tres. Como alfa es menor a 0, el sentido cambia en todos por la regla de la mano derecha. O sea, acá me cambia el sentido para acá, o si este está multiplicando me cambiaría el sentido acá, o si lo hago después me cambiaría luego de aplicar la regla. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo hago la regla de la mano derecha y me da ponerle para arriba, como es menos alfa, el resultado va a estar para abajo. Si yo hago la regla de la mano derecha con esto, me da para arriba, pero yo multiplico ahora este por un negativo, entonces me va a quedar para el otro lado, voy a tener que dar vuelta la mano y me va a quedar hacia abajo, bien, o hacia el mismo sentido que el anterior. Por lo tanto, por regla de la mano derecha, todos van a tener el mismo sentido, ¿sí? Bien, y entonces se verifica que todos tienen el mismo sentido. Y la dirección, por definición, como pasó con esta parte de acá, también va a ser la misma. Por lo tanto, ahí verificamos que se cumple esta propiedad para las A mayores que 0, las A iguales a 0 y las A menores que 0, las alfa. O sea que se cumple para todo. Por lo tanto, esta propiedad ya quedó demostrada. Y ahí tenemos esta de acá. Bien, vamos a la próxima.
La última propiedad es la propiedad distributiva del producto vectorial con la suma. Si yo tengo U producto vectorial B más W, va a ser lo mismo que U producto vectorial B más U producto vectorial W. Esta propiedad la voy a hacer en un video aparte, porque es una propiedad bastante más larga de hacer y tiene un razonamiento muchísimo más geométrico, así que lo vamos a dejar para un poquitito más adelante, ¿sí? Así que ténganme paciencia con esta porque quiero en realidad terminar con esto y me va a llevar mucho tiempo porque los geométricos me lleva mucho tiempo en hacerlo en video, así que la voy a dejar por ahora y la vamos a retomar unos videos más adelante, luego de hacer la parte práctica, que ya tengo unas ganas de largarme con la práctica importante, así que la dejamos para después y ahora seguimos avanzando. Vos me estarás preguntando por qué mostré esa propiedad que no la voy a demostrar y por qué directamente no la salteé. Es que ahora la vamos a necesitar sí o sí para poder hacer el producto vectorial según los componentes, para hacer la parte analítica del producto vectorial. Hasta ahora todo lo que veníamos haciendo era el manejo geométrico del producto vectorial. Vamos a hacerlo de manera analítica. Vamos a tener vectores U y B según sus componentes, bien, U1, U2, U3, o también escrito, recordad, por la forma canónica multiplicando los versores, y lo mismo con el B. Si yo voy a hacer el producto vectorial entre U y B, voy a hacer U sub 1i más U sub 2j más U sub 3k, producto vectorial, B sub 1i más B sub 2j más B sub 3k. Y acá lo que voy a hacer es usar la propiedad distributiva que no expliqué, bien, que vamos a hacer en un video aparte, para resolver esto. O sea, este lo voy a multiplicar con estos tres, este lo voy a multiplicar vectorialmente con estos tres y este lo multiplico vectorialmente con estos tres. Y lo dejo escrito de esta manera. Este te sonará que hicimos algo parecido con el producto escalar. Lo hicimos con el producto escalar también muy parecido. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Cuando hago U1 por U1i por B1i, dejo U1, B1, los escalares adelante, y esto lo escribo como un producto vectorial. Acá estoy usando la asociativa mixta para que me quede de una forma más cómoda. Y acá fíjense que me quedan versores con producto escalar con otros versores. Y por suerte, un poquito antes en este video, ya estuvimos trabajando sobre eso y ya pudimos determinar que era, por ejemplo, que I por I me daba como resultado el versor 0, el versor nulo. Que I por J me daba como resultado el versor K. Y así lo mismo con todos los otros. Este me da menos J, menos K, 0, I, J, menos I y 0. A fin de cuentas, si escribimos esto un poquito en limpio, me saco de encima los que tengan el 0, ¿sí? No los pongo, y me va a quedar este de acá, se me hace U1, B2, K. Este de acá se me hace menos U1, B3, J. Este de acá se hace menos U2, B1K. Este se anula, este de acá se hace U2, B3i positivo con un más. Este de acá queda positivo, se me hace U3, B1J. Y este de acá queda negativo, queda negativo, se hace U3, B2i negativo. Este se anula, no lo pongo más. Esto es la forma en que tenemos de hacer el producto. Bien, acá se puede acomodar un poquito más. Sí, yo puedo juntar las partes de las I. Bien, me va a quedar la I con U2, U3, que era este de aquí. ¿Dónde está el de la I? Acá. Con U2, B3, menos U3, B2. Bien, los dos que tienen la I. Y este con la J y este con la K. Esta forma de hacerlo es horrible. No es imposible acomodarse de esta fórmula. Por lo menos para mí me parece pensar en esta fórmula, qué multiplico con qué, cuál va positivo, cuál va negativo, pensar en los versores y todo, y hacer esto cada vez que tengas un producto vectorial es una pesadilla. Hay otra forma, que no es que wow, qué mejor es, pero que sirve para calcular, que es utilizando determinantes. Y esto lo voy a llamar una técnica de los capos, que es para calcular un determinante. Primero se arma un determinante simbólico. Se llama un determinante simbólico porque en este caso I, J y K no son números, entonces no podrían ir realmente adentro de un determinante, ¿sí? Pero los vamos a dejar como referencia. Recordad que estos son versores, no son números escalares. Si tenés un poquito de manejo de matrices, sabés que esto no es tan correcto dejarlo escrito así, pero sí está bueno como para poder hacer el cálculo que vamos a hacer ahora. La idea es buscar el determinante
de esto de acá. Si no te acordás cómo calcular un determinante o si no sabés directamente cómo hacer un determinante, hay una forma muy sencilla, bien, que es la regla de Sarrus. La regla de Sarrus consiste en, si tenemos una matriz de 3×3, que es esta de acá, tenemos que buscar su determinante, yo agrego, repito, las dos primeras filas, IJK, la repito abajo, U1, U2, U3, la repito abajo, y voy a hacer diagonales, voy a hacer estas tres diagonales y las voy a multiplicar y sumar, o sea que voy a hacer este por este por este, más este por este por este, más este por este por este. Me va a quedar de esta manera, me va a quedar U2, B3 por I, que es esto de acá, que fíjate que la podemos encontrar por acá, es esta de acá, que aparte está en positivo y todo, ¿sí? O sea que podemos ir viendo que voy a ir armando esto de a poquito de esa manera. Luego voy a hacer U1, B2 por K, que me queda acá. Luego voy a hacer B1 por U3 o U3 por B1 para dejar ordenado U y B, y luego la J, y me queda así. Y ahí tengo la primera parte del determinante. A todo eso, bien, ahora voy a hacer las diagonales al revés, para este lado, y voy a poner menos y voy a poner las multiplicaciones sumadas de esas diagonales, o sea, K por U por B1 que me da esto, U3 por B2 por I que me da esto, y B3 por J por U1, uy que chanfleada que me quedó esa diagonal, no importa, que me va a dar U1 por B3 por J. Y ahí esto de acá en más, si tenés números lo vas resolviendo, pero aunque sea para dejar el planteo, esta me parece mucho más amigable que la otra. Bien, te planteas este determinante, le agregás las dos filitas extras, bien, esto se llama regla de Sarrus, y Sarrus, por eso le agarré tan fuerte, y haces diagonal por diagonal más diagonal más diagonal, menos diagonal más diagonal más diagonal, ¿sí? Y esto, una vez que lo tenés así, luego lo vas resolviendo con las operaciones básicas de matrices de suma y resta. Vamos a hacer un ejemplito. El ejemplo que vamos a hacer va a ser el producto vectorial entre la matriz, entre el vector 1, 3, menos 2 y 2, 1, 0. Vamos a hacer el producto escalar, el producto vectorial, perdón. Para eso armamos el determinante, bien, y JK van a ir siempre. Acá vamos a poner la que está primero, o sea, 1, 3, menos 2, y en la tercera fila la que está segundo. ¿Qué hacemos? Repetimos la primera y la segunda fila y hacemos las diagonales. 1 por 3 por 0 primero, 3 por 0 y 1 por 1 por K, 1 por 1 por K justamente. Luego me va a quedar 2 por menos 2 por J, ¿sí? Y ahí ya tengo terminadas las tres diagonales para la derecha. Ahora vamos a hacer un menos y las diagonales hacia la izquierda. Menos, abro paréntesis, la primera es K por 3 por 2, lo dejo escrito de esta manera. Obviamente una vez que le agarré la mano ya los vas poniendo resueltos. Y acá tenemos menos 2 por 1 por I, lo vamos a poner así. Y finalmente 0 por J por 1, que lo voy a poner así. ¿Qué hago ahora? Vamos a resolver un poquito dentro de esos paréntesis. Hacemos 3 por 0, 0, 1 por 1 por K es K, 2 por menos 2 por J, menos 4J. Menos, abro paréntesis, este le saqué el paréntesis porque de tanto tiempo más no pasa nada. Este es importante dejarlo hasta que resuelvas acá, por las dudas que no te olvides y no te comas cambiar ningún signo. 3 por 2, 6K, menos 2 por 1, menos 2I, 0 por 1 por J, me da 0. Una vez que tenemos eso, los dos vectores que tienen el 0 multiplicado los podemos volar y el menos le va a cambiar el signo a estos dos. Entonces me va a quedar la K en menos 4J, el menos 6K y más 2 que este cambia por este menos del paréntesis. ¿Qué puedo hacer acá? Acá puedo juntar las dos que tienen K, o sea que voy a dejar, si ya aparte los voy a dejar ordenado en IJK, dejo primero el 2I, luego menos 4J, 1K, menos 6K, menos 5K, y esto lo vuelvo a escribir como un vector que va a ser 2 menos 4 menos 5. Y ese es el resultado del producto vectorial, ¿sí? Es plomo esto puede llevar a muchos errores hasta que te acostumbras con el hacer las crucecitas, multiplicar, cambiar los signos, todo eso es un bardo importantito, pero hay que acostumbrarse y hay que acostumbrarse y hacerlo y prestar atención, mucha atención. Presta atención, presta atención. Uy, qué quemado que estoy, viernes a la noche, muchachos. Bueno, vamos al próximo. Vamos a terminar con dos interpretaciones geométricas y una pequeña definición. La interpretación geométrica primera que vamos a hacer es la del módulo del producto vectorial.
que me dice lo siguiente: el módulo del producto vectorial de dos vectores no nulos ni paralelos, importante esto, es igual al área del paralelogramo determinados por ambos vectores. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si yo tengo dos vectores u y b, yo puedo ver que si yo extiendo acá u desde b y b desde u, formo un paralelogramo, bien, que le vamos a poner las letras a, b, c y d, ya que tengo un hermoso paralelogramo. Si yo quiero buscar el área de ese paralelogramo, yo voy a necesitar su altura y su base, porque la fórmula del área del paralelogramo ABCD es base por altura. Si vamos a la base va a ser el módulo de U, facilísimo, una papita. Vamos a la altura ahora. Si pensamos acá tenemos la altura, se me forma un triángulo rectángulo con la altura, acá tenemos un ángulo de 90, y nosotros vamos a saber este ángulo y vamos a saber la medida del módulo de B. Si quiero saber la altura y yo tengo el ángulo y este lado que es la hipotenusa, tengo un cateto y tengo un ángulo, este ángulo y este cateto son opuestos, tengo el cateto opuesto y la hipotenusa, tengo el seno del ángulo. Entonces lo que yo tengo es que el seno de V es igual a H sobre módulo de B. Son muy centennial para ahora. Y tengo y voy a empezar a cantar Sandro, pero digo no, son muy centennial para que les cante Sandro. Y una vez que tengo definido el seno de V, que es igual a H sobre módulo de B, recordamos, seno del ángulo opuesto sobre hipotenusa, entonces yo voy a despejar la H para dejar que la altura es igual al módulo de B por el seno del ángulo formado por U y B. Si vuelvo a la fórmula del área, bien, el área entonces la voy a escribir que en vez de base por altura vamos a poner el módulo de U por el módulo de B por el seno de UB. Y esto no es nada más, ni nada menos, ni nada más que la definición del módulo del producto vectorial entre U y B. Por lo tanto, ahí demostramos que el módulo del producto vectorial es igual a el área del paralelogramo que forman justamente los dos vectores que a los que estoy haciéndole el producto vectorial. Perfecto, chau picho, vamos a lo último. Antes de hacer la última interpretación geométrica vamos a definir el producto mixto. Esto es una pavadita, pero me dice que tengo tres vectores V y W en el espacio. Bien, vamos a trabajar ahora en el espacio. Vamos a definir el producto mixto como la siguiente operación, que va a ser U producto vectorial B, producto escalar W. Mixto entonces mezcla las dos cosas, el vectorial con el escalar. Acá yo puse los paréntesis, no hace falta poner los paréntesis porque siempre tiene prioridad el vectorial, ¿sí? Pero igualmente los dejamos, corresponden o queda más bonito ponerlo para acordarse que primero se hace esto y luego se hace esto. Entonces, producto vectorial entre U y B y luego el producto escalar con W. Si nosotros pensamos en esto es un vector, el resultado de esto es un vector, esto es un vector, el producto escalar entre dos vectores me da un número real. O sea que todo esto me va a dar un solo número. ¿Y qué es ese número? Es lo que nos lleva a justamente la segunda interpretación geométrica. Eso va a ser el volumen de un paralelepípedo. ¿Qué es un paralelepípedo? Antes de definir paralelepípedo, ay qué palabra hermosa para decir muchas veces, me dice la definición que el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores U, B y W, siempre que sean no nulos, ni coplanares, ni paralelos y toda esa cosita, está dado por el producto mixto entre ellos. Bien, ¿qué es un paralelepípedo? Un paralelepípedo podemos pensar en una caja. Una caja, por ejemplo, es un paralelepípedo. Ese es un paralelepípedo, uy, como me estoy hundiendo diciendo esto, recto. La caja es un paralelepípedo recto. Si yo tuerzo un poco la caja, estoy haciendo que sea como una especie de paralelogramo, por así decirlo, en el espacio. También eso es un paralelepípedo. Vamos a construir uno con estos tres vectores, así se visualiza más todavía lo que quiero decir. Yo tengo ahora tres vectores en el espacio, U, B y W, ¿sí? Están en cualquier parte del espacio, ¿sí? Pero los voy a situar en el piso, por decirlo de una manera, como para identificarlos mejor. Si yo extiendo, como hicimos en la anterior con el paralelogramo, B y U, extiendo U sobre B y B sobre U, armo lo que vendría a ser el piso, la base de este paralelepípedo. Luego que hago este W,
lo repito en todos los otros vértices, ¿sí? Y luego le cierro el techito, por decirlo así. Fíjense, esto es un paralelepípedo, vendría a ser una caja torcida, por decirlo así, como que todas las aristas estas de acá, las verticales, están como todas torcidas con la misma inclinación. Eso justamente es un paralelepípedo, una caja chueca, por decirlo así, una caja medio chimbola, algo así. Chimbola no sé si es buena palabra, pero me gustó. Bueno, entonces tenemos acá el paralelepípedo recto. No, recto no, el paralelepípedo. Y nosotros queremos ver, entonces, buscar su volumen y demostrar que me va a dar como resultado el producto mixto. Pero vamos a buscar el volumen y luego vamos a llegar a la conclusión de que es igual a esto. ¿Qué voy a hacer acá primero? Vamos a plantear el volumen de cualquier paralelepípedo. El volumen de cualquier paralelepípedo es el área de la base por la altura, ¿sí? O sea, el área de esta base de acá por la altura. El área de la base, bien, como esto de acá abajo es un paralelogramo, ¿sí? Va a ser igual al producto vectorial, al módulo, perdón, del producto vectorial entre U y B. Eso ya lo tenemos, lo definimos justamente una diapositiva atrás y lo demostramos aparte, así que esta ya la tenemos. Vamos ahora a buscar la altura, que es la que nos va a dar un poquito más de trabajo. La altura, bien, que va a ser esto de acá, recordad que la altura es perpendicular a los dos de acá. Y si estamos hablando de que es perpendicular, ya estamos hablando de que lo podemos relacionar con el producto vectorial de U y B. Pero yo no quiero lo que mide UV, bien, el producto vectorial entre U y B. Yo quiero justamente esta altura de acá. Y esta altura de acá, fíjate que si yo estiro acá, estoy armando la sombra de W en el vector U y B. Uy, la sombra, ¿no vimos algo de eso en videos pasados? Eso es la proyección. Entonces yo acá lo que tengo es la proyección de W en el vector U, producto vectorial B. Bien, lo escribimos de esta manera. Si yo proyecto W perpendicularmente, ¿sí? Que justo coincide con la altura casualmente, bien, entonces yo estoy teniendo el vector proyección. Y si yo tengo lo que mide ese vector proyección, entonces estoy teniendo la altura. Por lo tanto, la altura va a ser igual al módulo del vector proyección W sobre el producto escalar, el producto vectorial de U con B. Ya vimos también en videos anteriores que el módulo del vector proyección era el módulo de U por el coseno de UV. Siempre que sea U en la proyección de U en B, es módulo de U por el coseno del ángulo que forman U y B. Por lo tanto, si yo esta formulita la quiero aplicar acá, voy a tener que el módulo de la proyección de W en el vector U producto vectorial B va a ser el módulo, fíjense, esta U acá se hace módulo de U, entonces esta W se va a hacer módulo de W, y el coseno del ángulo que forman los dos, o sea, el coseno del ángulo que forma este producto vectorial con W, o sea, este vector que está acá con amarillo con W, este angulito que iría acá. Que lo voy a escribir de esta manera, porque si le pongo el sombrerito de ángulo arriba no se entiende un pomo, que es poner U producto vectorial B, coma, con un angulito arriba de la coma, eso significa el ángulo entre los dos, esto es otra forma de escribir ángulo, con el vector W. Entonces, esto me queda que la altura es el módulo W por el coseno del ángulo que forman U producto vectorial B con W. Qué hermoso que es hablar y decir tantas veces lo mismo repetido y que te trabas la lengua, divino. Bueno, y finalmente ya tenemos definido el área de la base, ya tenemos definida la altura, volvemos a la fórmula y vamos a decir que el volumen va a ser el módulo de esto de acá, el área de la base, que es el módulo del producto vectorial entre U y B, por el módulo de W, por el coseno del ángulo que forman U producto vectorial B con W. Y esto de acá, si analizamos y repensamos y buscamos, no es nada más ni nada menos que la definición de producto escalar entre U producto vectorial B y W. Bien, era el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. Esa era justamente la definición de producto escalar. Y ahí finalmente terminamos con todo lo que tenía para vectores. Menos la propiedad que les debo demostrar, porque es larga y me va a llevar como unos 15 minutos y se me va a hacer de una hora el video. Pero igual no lo iba a hacer ahora porque me va a llevar mucho tiempo diagramarla, porque estos dibujos hermosos no se hacen solos, me llevan mucho esfuercito. Así que ya que está, te pido me gusta, porque el dibujito hermoso dice acá que es divino, no me puedo decir que no, me salió bellísimo. Bueno, sin más entonces dejamos esto por ahora.
Nos vemos en el próximo video donde vamos a empezar a hacer prácticas por fin. Y bueno, espero que tengas buena semana, que te haya servido y chau chau.